Hoy es martes 16 de febrero de 2021. Buenas tardes, niños. Iniciamos en el cuaderno de español. El cuadro de análisis de los relatos. Busquen en su casa, en bibliotecas públicas o en internet algunos cuentos, leyendas o fábulas. Yo te recomiendo la primera y la tercera opción, ya que primero puedes buscar en todos los libros que tengas, ya seas en los libros de texto o en de tus hermanos o familiares que tuvieras. O en internet también es una buena opción para no salir de casa. Elijan una fábula, un cuento y una leyenda. Recuerda que una fábula es una historia donde los personajes principales son animales y al final de la fábula siempre nos da una moraleja o una enseñanza. Un cuento pues es una narración breve que también nos va a contar una historia sobre algún personaje. Y una leyenda es un texto donde aparecen nos habla sobre mitología, ¿sí? O tal vez alguna que otra leyenda mexicana también, donde son seres fantásticos, ¿sí? Y están basados, puede decirse que la mitad puede ser verdad o ficción, así como la leyenda de La Llorona. Elaboren en sus cuadernos un cuadro para registrar y comparar la información de cada texto. Primero vas a elaborar un cuadro muy similar a este y puedes trabajarlo con tu cuaderno de lado. En la parte de arriba vas a escribir el nombre de la fábula, el nombre del cuento y el nombre de la leyenda. Y abajo de cada una vas a escribir los personajes principales, personajes secundarios, lugar en el que sucede esa historia, cómo inició esa historia, qué conflicto hubo. Recuerda que el conflicto es el problema. Generalmente todas las historias, cuentos o leyendas siempre se enfrentan en algún problema. Y cómo se solucionó ese conflicto o ese problema. En tu página 116 del libro de español puedes encontrar un ejemplo de cómo contestar esta tabla. Ahora nos vamos al libro de matemáticas, página 98 y 99. Resuelvan los problemas. Número 1. Encuentren la fracción que sea el resultado de sumar o restar las fracciones que se representan gráficamente. Pon mucha atención. Empecemos con el ejercicio A. Aquí te voy a ayudar un poco solamente para que vayas razonando cómo se va a solucionar el resto de los ejercicios. Como puedes darte cuenta, las dos figuras están divididas en triángulos, pero unos son más pequeños, otros más grandes e incluso tiene cuadrados. Entonces, de esa manera se nos es muy difícil sumar las dos figuras. Y hacerlo en fracción pues mucho mayor difícil, no se diga. Pero nosotros lo que tenemos que hacer aquí es encontrar la forma de dividirlo todo en partes iguales. Y para hacer eso vamos a observar que la figura más pequeña es este triángulo. Entonces las dos figuras las vamos a dividir en triángulos más pequeños, ¿sale? Los dos cuadrados. Empecemos. Entonces lo divido en triángulos más pequeños, en triángulos más pequeños y que todos nos queden exactamente del mismo tamaño. Te voy a pedir que si tienes regla lo hagas con regla y si no tienes regla utiliza otro instrumento que sea recto, por favor. Ya terminamos la primera figura y ya podemos ahora sí saber qué fracción es. Vamos a contar los azules. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 azules y entre todos, si contamos todos, son 16. Por lo tanto, son 7 16avos. Y lo mismo vamos a hacer con la otra figura. La vamos a dividir en triángulos que nos queden todos del mismo tamaño exactamente. Y así es como vamos a poder sumar. Del otro lado tenemos 4, 1, 2, 3, 4, 4 16avos, ¿sale? Y así ya podemos sumar. Recuerda que solamente se van a sumar los de arriba y los de abajo quedan igual. Por lo tanto, nos daría como resultado 11 16avos. Veamos el segundo ejercicio. ¿Cuál es la figura más pequeña? ¿Los rectángulos o los cuadrados que tenemos ahí a un lado? Entonces, como ya pudiste observar, estos son los más pequeños. Entonces, pues simplemente la otra figura la dividimos de la misma manera. Y así ya puedo sumar. Del primer lado serían 6 sextos y del otro lado, piénsalo muy bien y haz la suma. Ahora en la figura C ya son restas, así que pon mucha atención. Igual tienes que hacer el mismo procedimiento, dividir todo en triángulos porque así está dividida la segunda figura. Dividimos todo y bueno, sacas ahora sí cuánto es en fracciones y cuánto es en fracciones del otro lado y realizamos la resta, ¿sale? Y lo mismo con la figura D. Ahí vamos a tener que hacer figuras más pequeñas, ya que unas líneas corren de manera vertical y otras líneas corren de manera horizontal. Así también se nos es muy difícil. Entonces tendremos que combinar todas las líneas para obtener la fracción que corresponde a cada figura, ¿sí? Entonces ahí esa línea la paso para acá y del otro lado también hago las mismas líneas para tener todo dividido de la misma manera. Y así saco las dos fracciones y hago la resta. Y nuevamente recuerda que la resta se hace con los números de arriba y los de abajo quedan igual. 2. En la figura en blanco representen gráficamente la fracción que se necesita para obtener el resultado que se indica. Aquí entonces ya nos está indicando que tenemos que dividir la figura en 6 partes porque son 4 sextos. Y lo que voy a hacer entonces, la primera figura la divido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y es la fracción 2 sextos. Si ya tenemos 2 sextos de este lado y me está diciendo que el resultado es 4 sextos, entonces ¿cómo tendré que dividir este recuadro? Piénsalo muy bien. Y lo mismo con la otra figura. Tenemos que dividir las dos figuras en 10 partes. Y bueno, ya nos está dando el resultado que van a quedar 4. Pero recuerda que esta es una resta, no una suma. Piensa muy bien cómo vas a dibujar esas fracciones. Por último, nos vamos al cuaderno de socioemocional. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Número 1. Lee estos ejemplos. Nacho hizo un dibujo, pero no está nada orgulloso de cómo le quedó. Se siente frustrado y piensa que le gustaría dibujar mejor. Mira el dibujo y se pone de muy mal humor porque le parece que es un desastre. De repente arruga la hoja y se pone a llorar. Isabel también hizo un dibujo y no está muy convencida. Respira hondo y se dice:
Si lo vuelvo a intentar, seguro me va a salir mejor. ¡Ánimo, Isabel! ¡Tú puedes! Pide otra hoja y vuelve a empezar. Una vez terminado, lo observa y ya se siente más orgullosa. ¡Mejoré bastante! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Explica cuál de las reacciones anteriores te parece más adecuada. 2. ¿Qué crees que va a lograr Nacho con su conducta? Cuando no logras lo que quieres, a veces te sientes frustrado. En ese caso, puedes decirte palabras de ánimo. Las autoinstrucciones positivas te ayudan a aceptar el fracaso y a salir adelante. 3. Piensa en alguna situación en la que te hayas sentido como Nacho. Escribe cómo la superaste y qué podrías haber hecho para mejorar ese sentimiento. Situación, y escribe la situación, qué hiciste y qué habrías hecho para mejorar. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.